Curiosos y curiosos de la medicina, bienvenido nuevamente a tu canal Medic Méndez, donde creceremos juntos en conocimiento y agradecido por tu apoyo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre brote, endemia, epidemia y pandemia. Es muy importante saberlo diferenciar cada uno de ellos y no equivocarlo y no confundirlo. A lo largo de nuestra vida como seres humanos, normalmente lo normal es que a veces somos infectados por pequeñas enfermedades, somos infectados por pequeños virus. Muchas veces, en ocasiones de algunos casos, podemos ser infectados o podemos tener alguna enfermedad sin darnos cuenta, sin tener la noción que esa enfermedad está en nuestro cuerpo. Un ejemplo de la Organización Mundial sobre la enfermedad, una definición como tal no existe, no se ha creado una definición actual. Se dice que la enfermedad puede ser como definición cuando una persona no goza de una salud plena para realizar normalmente sus quehaceres hogareños en su trabajo. Habitualmente es una persona enferma, porque hoy en día aún no hay una definición clara de una enfermedad o definición de enfermedad. Vamos a comenzar a definir brote. ¿Qué entendemos como brote? Un brote es cuando una parte o un lugar específicamente geográfico es afectado por una enfermedad por diferentes cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser un virus, pero este brote se va a mover, se va a desplazar lentamente y va a haber pocas personas infectadas porque es un brote, está comenzando a salir. ¿Cómo comenzó el brote del coronavirus? A diferencia de la endemia, que viene brote, cuando pasa de brote viene endemia, es que este brote que tenemos aquí, nuestro primer brote, comenzó a evolucionar y comenzó a afectar mucho más rápido a una localidad en específico. ¿Entendemos? Muy bien. Cuando vamos a hablar de endemia, podemos hablar de diarrea, podemos hablar de una gripe, o podemos hablar cuando comenzó el SARS-CoV-2. Cuando hablamos de epidemia, pasamos de brote a endemia, nuestra enfermedad fue evolucionando. A una persona pasó a brote, 4 personas pasó a endemia, a un grupo familiar comenzamos a epidemia. Cuando llegamos a endemia, ya definido anteriormente, porque en una casa, en un barrio determinado, hubo una enfermedad. Cuando hablamos de epidemia, es porque ese barrio fue contaminado completamente y la ciudad o el estado se encuentra en una alerta de alguna enfermedad, o hasta el mismo país. Cuando hablamos de epidemia, podemos decir que se comienza a mover la enfermedad mucho más rápido que el brote y la endemia. Una localidad, un estado, hasta un país es infectado por una enfermedad. Para tenerlo más claro, un ejemplo. Aquí en Venezuela, normalmente siempre tenemos una epidemia, que es la malaria, en el estado Bolívar. Siempre tenemos una epidemia en lugares determinados y, eso sí, muy importante en las epidemias y en las endemias, con fechas y con un pequeño ciclo. En una fecha determinada sabemos que va a haber un brote normalmente de malaria o de paludismo. En una fecha determinada sabemos que va a haber un brote, una endemia o puede haber una epidemia de diarrea. Muy importante. ¿Cuándo pasamos a pandemia? ¿Cómo pasamos de una enfermedad a un brote y de un brote a una endemia a una epidemia, pero pasamos a pandemia? Normalmente la enfermedad es cuando una persona es afectada, el brote un pequeño grupo, endemia cuando una familia o un barrio es infectado y epidemia cuando un estado o un país está en colapso. Cuando hablamos de pandemia, ya es diferente al brote, a la endemia y a la epidemia. Dado que la epidemia es cuando se encuentra en un estado del país, pero la pandemia es cuando es a nivel internacional, a nivel global. Hoy en día nos encontramos en una pandemia que comenzó por una pequeña enfermedad. Muchos médicos pensaban que era una enfermedad común, que era una pequeña gripe, o que algo que podían controlar. Pasó un brote, pasó una endemia, de una endemia pasó una epidemia, China cerró, ahora somos una pandemia.
Una pandemia es cuando el virus o algo infeccioso comienza a moverse rápidamente en diferentes países, a infectar a diferentes personas y comienza a cobrar vida. Muy diferente del brote, endemia, epidemia y pandemia. Muy importante saber cada una de estas cosas. Nos alegramos que hayan visto nuestro video hasta el último minuto. Medic Mendez, te damos un abrazo psicológico. Te pedimos que te suscribas, que le des like, le des a la campanita, compartas nuestros videos, se lo enseñes a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, al gato también si quiere verlo. Es muy importante que todos estén informados. Así que Medic Mendez, un abrazo psicológico a cada uno de nosotros. Los queremos.